Ahora sí, se me había perdido. Listo. Ya. Ahora vamos a trabajar con la comprensión de lectura. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Ya, listo. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, Ya. se ve. Consulta. ¿Qué es para ustedes la comprensión de lectura? ¿Qué saben de la comprensión de lectura? ¿Qué me podrían comentar? ¿Ideas? ¿Conceptos? ¿Qué me podría decir? ¿Qué es la comprensión de lectura? Para mí sería como la capacidad de entender lo que se lee, por ejemplo. Ya, la capacidad de entender lo que se lea bien. ¿Quién más? Entender lo que se está leyendo, profesora. Ya, Comprenderlo. entender lo que se lee, comprenderlo ya. ¿Qué más? ¿Qué más saben de comprensión lectora? ¿La comprensión lectora es una sola o hay tipos? La idea es que me digan todo lo que saben de la comprensión lectora. Entonces, en principio es la capacidad de entender lo que se lee, ¿no es cierto? La capacidad de comprender lo que se lee. ¿Algo más? ¿No? Ya. Entonces, los voy a invitar a ver un video sobre la comprensión lectora. Oh, un segundito. Ahí sí. Vamos a... Aquí sí. Me dicen si escuchan. No, profe, no se escucha. Ahí se salió. Vamos a intentar de nuevo. Ahí, a ver, ¿se escuchará ahora? No, Va. no. Profe. No, profe.
Ay, me salí, perdón. Parece que tengo yo silenciado el... A ver. Ay, se salió. No, De no nuevo. se ve nada. Nada. Y ahora debería. Sí, ahí se escucha. Sí, tú. ¿Te ha pasado que cuando lees sientes que no comprendes nada? Al primo de uno sucede algo parecido. ¿Ya leíste este artículo? Perros brindan terapia en hospitales públicos. Niños, los más favorecidos con este tratamiento. Médicos lo recomiendan. Dice que los perros están dando terapia en los hospitales. Qué loco está el mundo, ¿no? Ya solo no te psicoanalice. ¿Leíste todo el artículo? Déjame ver. ¿Quién da la terapia? ¿Los médicos o los perros? ¿Y en qué consiste la terapia? Creo que entendiste otra cosa. El artículo dice que médicos del hospital infantil están llevando perros para darle terapia asistida a niños enfermos y mejorar de ánimo. Temo decirte que te hace falta leer más. Cuando lees, tu comprensión puede variar. Y esto depende de la experiencia que adquieres como lector. Identifica cuál de los siguientes niveles de comprensión lectora practicas con mayor frecuencia. Comprensión literal. La utilizas cuando reconoces y recuerdas información exactamente como la leíste. Esto quiere decir que has entendido una parte de la información, pero aún puede haber más ideas por descubrir. Comprensión inferencial. La empleas al preguntar por información que a primera vista no es obvia, e indagas para llegar más a fondo. Comprensión crítica. Si además de identificar las ideas principales y encontrar la relación con otros temas, eres capaz de construir una opinión informada acerca del contenido, estarás alcanzando uno de los niveles más altos al leer. Veamos, ¿qué nivel de comprensión llevas a cabo cuando buscas la hora de inicio de una película? ¿O cuando te preparas para aprobar un examen? ¿Y cuando compartes tu opinión sobre una novela? Recuerda, no hay un nivel de comprensión mejor que otro. Todo depende del objetivo que tengas al leer y de las estrategias que pones en práctica para lograrlo. Mira.
¿Qué les pareció? ¿Qué es la comprensión entonces? ¿No es cierto que la comprensión es la capacidad que tenemos para poder entender lo que se lee? ¿No es cierto? Pero dentro de la comprensión lectora también existen niveles. ¿Cuáles serían esos niveles? El crítico, parece que no, a ver, Ya, ¿cómo se llama? Sí, crítico parece que. y crítico, sí, Parece que- no, Literal literal, literal, es ¿no es e cierto? inferencial. Inferencial, ¿no es cierto? El literal es cuando uno reconoce las cosas o las lee tal como están ahí. Ya todos están en el ahí y en el ahora, tal como están. La inferencial tiene que ver con información que no es muy obvia, que se dice en el texto, pero que uno no la alcanza a visualizar con claridad, ¿no es cierto? Porque no es obvia. Y la otra es la crítica, que la que me permite, ¿no es cierto?, construir una opinión informada. Ejemplo, comprensión literal, ¿cuándo nosotros utilizamos la comprensión literal? ¿Quién me podría dar un ejemplo de comprensión literal? Con una instrucción, profe, ¿Como cuál? no sé, anda a acostarte. Ya, Es como pero súper literal. claro, sí, tal cual, claro, Encierre en un círculo, como saben las pruebas. ya, También, sí, sí. en el contexto de los profesores. Y en el diario vivir, ¿dónde ustedes encuentran o dónde utilizan ustedes la comprensión literal? En el diario vivir. Cuando nos juntamos con alguien, nos vamos a juntar en tal lado, tal hora y en el lugar específico. ¿Ya? Las noticias. Por ejemplo, si vamos al cine, ¿no es cierto? Comprensión literal sería específicamente el horario y la película que se va a exhibir, ¿no es cierto?, en ese día. O La si yo, señalética, profe. la señalética, ¿no es cierto? Si yo estoy en un paradero, ¿no es cierto?, que diga paradero, porque si estoy en una parte que no es paradero, no me va a parar la micro, ¿no es cierto? Entonces ahí utilizamos mucho lo que es la comprensión literal. Y la inferencial, ¿Podría repetir la pregunta, profe? un ejemplo de inferencial, Un chiste de doble sentido. ya, Un bien, libro. Uno infiere qué es lo que va a decir el autor. ya. Y una de tipo crítica o evaluativa, ¿cuál sería una crítica o evaluativa? ¿Sí? Cuando yo, por ejemplo, voy a pedir una opinión, ¿no es cierto? En el caso de una evaluación, por ejemplo, si yo le pongo en una evaluación al niño, ¿por qué la caperucita roja? No, ¿qué opinas, perdón, qué opinas de la actitud de la caperucita roja? ¿Ya? Eso sería una, una opinión, ¿no es cierto? Donde uno, o sea, es capaz de, a través de la información que recibió, es capaz de, ¿no es cierto?, construir, tener una opinión informada. ¿Sí? Entonces esos son los tres niveles, que no hay niveles mejores que otros, sino que dependiendo de lo que yo necesite es el nivel que voy a utilizar. ¿Ya? Si necesito, ¿no es cierto?, ir al cine o estar en un paradero y ver que diga paradero porque necesito tomar una micro, ¿no es cierto?, ahí voy a usar la literal. La inferencial es algo que a lo mejor alguna información que no es tan obvia, ¿ya? Y la crítica es la que me permite tener una construcción, tener una opinión, ¿ya? Esos son los niveles de lectura. Entonces,
Después de esto, aquí, ya después de este break, ¿cómo se sienten? En la escala de pinturas célebres, ¿cómo se sienten? Del 1 al 9. 7, profe. El 3. El 7, ya. El 3. Ay, tiene como confusión ahí. Ay, pollita. Yo debería de decir el 6 porque estoy como media resfriada, pero no, voy a decir el 5 mejor. Como que el 5 más, o el 2, más bonita también. ¿Sí? Ya. Listo, sigamos entonces. ¿Qué es la comprensión lectora? ¿Ya? Entonces dice, ¿qué es la comprensión lectora? Y por lo que me dicen ustedes, ¿no es cierto? Es la capacidad de entender lo que se lee. Después dice, ¿cómo describirías el paso a paso al momento de leer? ¿Cuál sería el paso a paso que ustedes siguen al momento de leer? Así como abro el libro, junto las Ya. letras, armo Ya. la palabra y en mi cabeza empiezo a hilar palabras y a tratar de entender qué es lo que me Claro, están diciendo. ¿Algo así? Sí. Y ya eso, ¿no es cierto? Cuando uno empieza recién a leer, sigue esos pasos, pero ya ahora que ustedes ya son grandes y profesores, ¿qué harían ustedes al momento de leer? ¿Cuáles son los pasos que seguirían? En la introducción, Ya, leer la introducción. Que depende, o pues, incluso, profe, incluso el lo que índice, uno vaya a leer. porque Ya. uno siempre cuando busca en un libro, en un texto, siempre se va al índice, porque de repente lo que está buscando está en la página, no sé, pues, 60 y tanto. Ya. Yo creo que va por el... Ahora, si se va a leer el libro completo, debería empezar por la introducción. Claro. ¿Cierto? O sea, cuando uno, o sea, se supone que cuando uno lee hay que seguir ciertos pasos. O sea, hay actividades que se hacen antes de leer, durante la lectura y después de la lectura. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasos ustedes seguirían antes de la lectura? Y ahí estaría relacionado con algo con lo que dijo Simón. David, perdón. Dígame, Simón, no, si no hay problema. Ya, por ejemplo, el paso a paso, o sea, antes de la lectura, ya uno, ¿qué debería hacer? Mirar el texto, ¿no es cierto? Revisar la carátula, ya leer el nombre, las características del texto, ¿no es cierto? O sea, de la portada. Después uno tendría que mirar el índice, ¿no es cierto? Los tópicos que aparecen. Después la parte de atrás del texto, ¿no es cierto? Para ver si el prólogo, las características del autor, ¿sí? Eso uno debería hacer, antes de la lectura debería hacer eso. Y, por supuesto, plantearse, como bien decían por ahí, plantearse un propósito, ¿cierto? ¿Para qué leer? ¿Para qué voy a leer ese texto? O qué, dependiendo, ¿no es cierto?, del título del texto, yo tendría que tener una opinión a priori de lo que voy a encontrar en el texto. ¿Sí? Entonces, el primer paso antes de leer, ¿cierto? Uno tiene que revisar el libro, ¿no es cierto? El índice, la carátula, y uno generalmente cuando trabaja con niños pequeños, ya, por ejemplo, el primero básico, uno cuando trabaja antes de la lectura, yo siempre lo que hago es que ellos lean la portada del texto. O sea, los dibujos del texto, de la portada, que sean capaces de leer. Entonces, por ejemplo, si yo estoy viendo Sapo y Cepo, entonces preguntarle a los niños, ¿qué creen ustedes que va a pasar durante la lectura del libro al ver la carátula? Entonces, eso lo hacen los niños pequeños y nosotros como grandes también tendríamos que ver eso en el sentido de revisar el título y en base del título pensar sobre qué va a tratar lo que voy a leer. ¿No es cierto? Revisar el índice,
si tiene capítulo, si tiene, ¿no es cierto? Si tiene o es capítulo o si tiene páginas nomás, etcétera. Entonces eso sería antes de la lectura. Después, durante la lectura, uno puede hacer distintas cosas, ir subrayando, a lo mejor haciéndose preguntas también entre medio de qué lo que me voy a ir encontrando. Y después, al finalizar el texto también, yo tengo que hacerme preguntas, ¿qué entendí? ¿Qué aspectos fueron importantes para mí? ¿Sí? Entonces, eso, la comprensión lectora, entonces, es un proceso a través del cual yo soy capaz de entender lo que leo y esta comprensión lectora tiene ciertos niveles, que está, ¿no es cierto?, el nivel literal, que reconoce la información tal y como está ahí, después está el inferencial, que la información no es obvia, ¿no es cierto?, y la crítica, que es la construcción de una opinión informada. ¿Ya? Y cuando uno va a leer un texto, tiene que seguir ciertas etapas, ¿cierto? Antes de la lectura, uno debe hacer ciertas actividades, durante la lectura y al finalizar la lectura. Ahora, 3 modos de comprensión lectora, 3 modelos. Ya existe un primer modelo, que es el modelo de procesamiento ascendente o bottom-up. ¿Ya? ¿En qué consiste este modelo? Es un proceso secuencial y jerárquico, que uno lo que hace, lo que estaba hablando Viviana, ¿no es cierto? La decodificación desde la letra hasta las estructuras más complejas, ¿ya? O sea, desde la decodificación, que sería la base de la lectura, hasta las estructuras más complejas. Después, en este primer modelo, siempre se le da mucha importancia al texto y plantea la comprensión lectora como un subproducto automático. Ya, ese es un primer modelo, es un modelo secuencial y jerárquico, que lo que uno hace es una decodificación desde la letra hasta llegar a las estructuras más complejas. La estructura siempre está, o la importancia está centrada en el texto y plantea la comprensión lectora como un subproducto automático. Ese es un primer modelo. Un segundo modelo, que se conoce como procesamiento descendente o bottom down, que es un proceso guiado por la hipótesis del lector. O sea, yo antes de leer, ¿no es cierto?, me tendría que plantear una hipótesis de qué voy a leer o qué me voy a encontrar en el texto de acuerdo al título. Este se centra en el lector por medio de procesos inferenciales de nivel superior. Ya, o sea, aquí lo importante es el lector, y el lector va a ser capaz de aportar esquemas previos de conocimiento, experiencia y modelos mentales a lo que estoy leyendo. O sea, estoy leyendo algo, pero yo a esa información le estoy agregando mis ideas previas, mis conceptos, mis conocimientos previos. Y después tenemos un tercer modelo, que es el modelo interactivo, ya que es el que más se utiliza, que uno hace procesos paralelos desde el lector y desde el texto. ¿Ya? O sea, por un lado hace la decodificación y por otro lado también hace el tema de poder plantearse una hipótesis y que esto, y basarse en los esquemas que uno tiene de conocimientos previos para poder entender. En la lectura es una actividad cognitiva compleja y el lector es un procesador activo. Ya la interacción, ¿no es cierto?, de procesos ascendentes y descendentes tiene como consecuencia la comprensión lectora. O sea, para que exista una comprensión lectora tiene que haber una interacción entre el lector y el texto. Y ese es el modelo interactivo. Ya, los lectores activos, ¿cuáles son? Los que van a ser capaces, ¿no es cierto?, de buscar primero en el contexto también para poder entender, ¿no es cierto?, tienen que comprender el contexto en el cual están inmersos. Pregunta. Dice, ¿estimulo en mis estudiantes la comprensión lectora? ¿Qué me podrían comentar en sus diferentes materias, ¿no es cierto?, en sus trabajos?
¿ustedes estimulan la comprensión lectora? Profesora, Sí, mire, resulta de que en el liceo, o sea, en el colegio donde yo trabajo, en el segundo bloque, nosotros comenzamos con una lectura silenciosa, independiente de la asignatura que se tome. Entonces ya, ahí los chiquillos tienen 15 minutos en que ellos tienen que leer cualquier lectura, puede ser la misma lectura de lenguaje, que son las lecturas complementarias, ya, o una lectura, por ejemplo, de un libro de biología, o de un libro de física, o de matemática, si los chicos no han traído sus libros. Así que por lo menos en ese aspecto, como proyecto, o sea, del colegio, es motivar a los chiquillos a que lean. Entonces se hace todos los días. En el segundo bloque, 15 minutos o 20 minutos de una lectura silenciosa. ya. Cuando terminan los alumnos de la lectura silenciosa, ¿qué hacen? Ah, bueno, la verdad es que, mire, por lo general se hace, o al menos yo, les pregunto de qué se trataba lo que estaban leyendo, porque por ejemplo ellos están, lo que se hace es la lectura complementaria de lenguaje, entonces los chicos a veces me comentan de qué se trata el libro o qué les llamó la atención de la lectura. Pero así en un aspecto muy, muy general, profesora, no entro yo en detalle de la lectura, porque la verdad que no sé qué libro están leyendo. Eso es lo que a mí me pasa, o sea, un tema así como bien, bien personal en ese aspecto. Pero siempre les pregunto qué es lo que Ya, leyeron, o de qué se trata, o les pregunto cuándo tienen la prueba, o qué es lo que hacen. Y ellos a veces me conversan, sobre todo los que se enganchan con la lectura. Hay otros chiquillos que simplemente no, como que no entienden lo que están leyendo. ya, ya. ¿Y eso de qué nivel hasta qué nivel? Eso es en todo, Ya, de séptimo hasta cuarto medio. ya, de séptimo a cuarto medio. Y, o sea, en ese horario, ¿toda la escuela lee? Sí, en el segundo bloque. En el segundo bloque de la mañana. Ya, Todos tenemos tenemos que hacerlo. ya, De que los niños lean. Así que en ese bloque están todos leyendo. Todos sacan sus libros y leen, aunque sean 2 páginas, o lo que le alcanza el tiempo de los 20 o 15 minutos. Y lo ya, otro, profesora, que por ejemplo en matemática, eh, lo que vamos a implementar nosotros ahora en este segundo trimestre, que en matemática también va a venir un texto de comprensión lectora, pero relacionado al tema matemático. O ya, sea, por ejemplo, una persona, un invento, un descubrimiento, o, pero algo relacionado en este caso, por ejemplo, con el tema de matemática. Es lo que hemos pensado hacer ahora en este segundo trimestre para poder precisamente mejorar a los chiquillos lo que es la comprensión lectora. claro, Eso es, profesora. ya. Sí, porque yo recuerdo cuando yo estaba en segundo básico, hace muchos años, eh, yo lloraba, yo llegaba llorando a la casa, le lloraba a mi mamá porque yo le decía de que yo no sabía cuándo un problema matemático era resta, suma, multiplicación o división. ¿Ya? Para mí era terrible porque yo no entendía cómo identificar los tipos de problemas. Y eso me acuerdo que fue durante harto tiempo, a mí me siguió esa inquietud. Y bueno, pasó el tiempo, ¿no es cierto? Yo fui profesora y ahí yo me di cuenta de la importancia, sobre todo en segundo básico, de enseñarle a los niños a leer los problemas, identificar, ¿no es cierto?, dentro de un problema, a través de las preguntas, ya el tipo de problema que se le está solicitando que resuelva, ¿no es cierto?
Entonces ahí me di cuenta de la importancia, o sea, la matemática, la biología, la ciencia, todas necesitan de la comprensión lectora. Si los alumnos comprendieran mejor lo que leen hoy, le iría muy bien en CIMSE, le iría muy bien en cualquier tipo de prueba, le iría muy bien, ¿no es cierto? Porque es la base de todo. Yo me acuerdo que a mis alumnos yo les enseñé a descubrir a partir de las preguntas de los problemas, que marcaran en el fondo, que marcaran las preguntas y los aspectos más importantes dentro de la pregunta. ¿No es cierto? Juanita tiene, ¿no es cierto? Juanita tiene 5 naranjas, ¿ya? Y le regaló dos a Pepito. ¿Cuántas naranjas le quedaron? ¿No es cierto? ¿Cuántas naranjas le quedaron? Sustracción. ¿Sí? Claro que sí. Entonces, que fueran marcando en el fondo las preguntas clave y a partir de las preguntas clave trabajar la comprensión lectora. Ahora, la comprensión lectora, lo que tú haces con tu alumno, excelente. De preguntarle, no a todos, porque obviamente que no se alcanza, pero por lo menos ir saltado y preguntarles qué están leyendo. Porque si ellos leen silenciosa, podría pasar que a lo mejor los niños estén leyendo y hagan que están leyendo y no están leyendo. Justamente, profe, mire, lo que usted plantea es el gran problema que nosotros tenemos como profesores de matemáticas, el planteamiento de problemas. Porque efectivamente, si el chico no logra comprender o entender lo que está leyendo, la verdad que es difícil que él pueda resolver el problema. Claro. Entonces, lo que uno hace, por ejemplo, yo le pedí, por ejemplo, ahí apoyo al colega de lenguaje. Entonces, cuando yo planteo un problema, lo escribo y hago lo que usted dice, subrayar. Subrayo, por ejemplo, hago las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuál es la información que me está entregando el problema? ¿Qué datos hay ahí? Claro. Entonces, después cuando yo les subrayo, les marco a los niños, entonces después le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo lo puedo resolver? De acuerdo a lo que yo sé, ¿cómo yo puedo resolver este problema? Claro. Entonces, donde también es el gran talón de Aquiles es geometría. Porque en geometría la gran mayoría son problemas. Y tenemos el monito, el gráfico, todo. Por calcular el volumen, la esfera, sobre todo cuando tenemos dos figuras en una. Y queremos calcular el volumen, por ejemplo. Entonces, la única forma es lo que yo hago, o sea, le subrayo. Y empiezo a desglosar ese problema. ¿Qué datos tengo? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Y cómo lo puedo resolver? Claro. Y lo que pasa, por ejemplo, antes que saliéramos de vacaciones, estaba hablando con los chicos de funciones y identificando, por ejemplo, en una oración, ¿cierto? En una oración, ¿cuál era la variable dependiente y la variable independiente? Entonces, ahí les enseñé a subrayar y que cada parte de esa oración se divide con la letra I. Entonces, ahí ya los niños empezaron a identificar una parte, o sea, dentro de esta oración, dos partes. Claro. Y ahí empezamos. Entonces, efectivamente, la comprensión lectora es totalmente transversal, profesora, porque al igual que usted, cuando yo estaba también chica, ¿cierto? Estaba ahí en el colegio, mi problema terrible era el lenguaje. Para mí era terrible el lenguaje y la otra asignatura era historia. O sea, todo lo que era letra para mí era muy complicado. Y efectivamente era porque mi base de mi comprensión lectora no era muy buena. Claro. Entonces me acuerdo que la profesora nos mandaba a leer un libro y no hacía, por ejemplo, ya de acuerdo a este capítulo, qué es lo que entendieron, cuál era el personaje principal o cuál era el trasfondo del contexto, nada. Entonces,
uno leía nomás simplemente el libro y después uno hacía la prueba. Entonces, no como ahora, que tanto los colegas del lenguaje, cuando hacen a los chicos leer, van haciendo pequeños cuestionarios, cómo se llama el personaje, qué características psicológicas, físicas, qué sé yo, lo que habla el mismo lenguaje. Y hay otro tema también, profesora, que los chiquillos también, cuando se enfrentan a una prueba de lenguaje, lo encuentran también muy tedioso, porque encuentran que la prueba es muy larga en cuanto a los textos de lectura. Entonces, rápidamente los niños se aburren. Y lo otro es ver qué es lo que ellos quieren leer. Por ejemplo, a mí me gusta la lectura romántica, por dar un ejemplo, de ese amor sufrido ya de que la niña se enamora y que... Corín Tellado. Claro, a lo pobre, justamente, pues, profesora, que uno ahí termina ahí llorando ahí, claro. Tanto que sufre la niña, ¿cierto? Claro. Pero hoy en día a los chiquillos les gustan más las lecturas de suspenso, de misterio, de terror. Entonces hay una diversidad también de los gustos, ¿cierto? De los gustos de los niños por las cosas que quieren leer. Entonces yo también entiendo que a los colegas del lenguaje, por ejemplo, si les dijeran, ya niños, este mes van a ustedes leer un libro a gusto suyo. Entonces yo encuentro genial, pero ¿cómo el profesor va a poder evaluar todo eso? ¿Cómo va a poder evaluar? Es lo que yo pienso, quién sabe, ellos tendrán sus técnicas, sus mecanismos, la verdad que yo solo desconozco, pero no un 100%. Pero eso, o sea, hacer que el niño empiece a leer lo que realmente le gusta. Algo sencillo, quién sabe, o a algún chiquillo le guste, no sé, por leer una revista de fútbol, pues, profesora, ¿me entiende? Y hay otras niñas que le gustará, no sé, por otro tipo de lectura. Entonces resulta que en los colegios se pone un listado de lectura complementaria que es obligatoria. Por ejemplo, a los chicos de primero medio les tocó leer ¿cómo se llama? Metamorfosis. A ellos, mire, yo les podría decir que el 80% de los chiquillos no les gustó el libro. Oye, a mí me fascinó. Mire, a ellos, al menos en mi curso, la verdad que estaban aburridos. Aburridos porque no les gustó el tema. Porque no sé si será muy antiguo, la temática, la verdad que no lo sé, profesora, porque yo ese libro no lo leí. Pero de mi hija, cuando estaba en primero mes, mi hijo, cuando estaba también en la enseñanza media, le hicieron leer ese libro. Entonces lo que yo veo que como que no cambia, ¿me entiende? Como que no va cambiando el tipo de lectura. Lo que pasa es que lo que se debería hacer en los colegios, o sea, tener distintas instancias de lectura. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que se hace? Se manda a leer el texto, por ejemplo, en este caso la metamorfosis, y se le hace una prueba. Entonces, la verdad es que es tremendamente punitivo. Sí, es súper punitivo. En cambio, sería distinto que uno, por ejemplo, yo así lo hacía. Yo para evaluar la comprensión lectora, en las evaluaciones yo no los mandaba a mis alumnos a leer un libro. Yo les ponía en la comprensión de lectora, le ponía distintos textos. Y ese texto lo hacía leer, ¿no es cierto? Y eso era la evaluación. Cuando yo hacía leer libros, trataba de que fuera bien formativo la lectura del libro. Entonces, por ejemplo, desarrollando con estas etapas que les dije al principio, ¿no es cierto? Antes de la lectura, ellos tenían que hacer ciertas actividades, como por ejemplo, leer, o sea, observar la carátula del texto, ¿no es cierto? Preguntarse de qué va a tratar y a lo mejor escribirlo, ¿no es cierto? ¿Qué creo que va a tratar ese texto? Ya después, durante la lectura, les hacía hacer otras actividades. Por ejemplo, que anotaran cuál es el personaje principal, personaje secundario, cuál es la trama. Y después, al final, la evaluación, ¿te gustó o no te gustó? Y ahí uno empieza a usar, ¿no es cierto?, los niveles de lectura. ¿Ya? ¿Qué aspectos te gustó? ¿Qué aspectos no te gustaron? Pero ese es el problema, o sea, que deberían de haber instancias. O sea, por ejemplo, me parece muy bueno que en tu escuela estén incentivando la comprensión lectora.
pero si ustedes van a dejar a que los niños lean cualquier cosa y no hay, y a lo mejor tú le preguntas, pero a lo mejor hay otros colegas que los dejan nomás que lean, ahí no se está incentivando la comprensión lectora, porque tendrían que ustedes preguntarle qué están leyendo, si entendieron o no, obviamente no a todos, pero ir haciendo, a lo mejor se pueden hacer, yo trabajé mucho eso con, eran como especies de cuadros que podría ser para todo en general, o bien que cada uno tenía una carpeta. Entonces, en la carpeta ellos ponían el texto que estaban leyendo y elegían unas fichas que yo tenía. Entonces, las fichas iba preguntando, por ejemplo, cámbiale el final al cuento. Ah, claro. ¿Ya? ¿Qué otro nombre le pondría a la historia? ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión del personaje principal, la actitud de ese personaje, cómo es? O sea, tener distintas instancias para trabajar el tema de la comprensión lectora. ¿Sí? Claro, ese fue, profe. Lo que pasa que en ese aspecto, claro, lo que usted está mencionando ahí, claro, es lo que debiera de hacer en ese, no sé si estoy equivocado o no, es lo que debería de enfocarlo el mismo profesor de lenguaje. Por ejemplo, la colega que le hace clase a mi curso, ella le hizo una lectura en que los chicos engancharon porque era un tema actual, un tema relacionado con las redes sociales. Claro. Y los niños engancharon todo. Entonces yo pienso que para poder motivar lo que es la lectura, fue una estrategia muy de la profesora, pero muy real. O sea, fue porque habló de algo concreto, algo que pasa hoy en día. Claro. Entonces, Algo que un no tema está alejado. actualizado. Claro, un tema totalmente actualizado. Y logró tener buenos resultados en la prueba. Claro. Pero, por ejemplo, allá ahora tienen que leer la Odisea. Ya estamos llorando ya con eso. Entonces, claro, porque son temas que los niños no les gustan. Entonces, yo pienso, profesora, que para poder fomentar la lectura y poder fomentar la comprensión lectora, los niños tienen que empezar a leer temas que a ellos les agrade, algo que a ellos les llame la atención. Y claro, y después, de pasadita, en este caso, en matemática, empezar a hablarles también a los niños temas actuales de matemática, para que ellos puedan empezar a leer. Por ejemplo, mire, la verdad que nosotros recién ahora estamos pensando en hacer algo así. Entonces, hay harta idea, pero como le digo, es fundamental. Y lo otro que el alumno, aunque después profesora tenga ya el gusto por la lectura, porque este es un trabajo de años. Entonces, es igual como un atleta, ¿cierto? Que empieza a practicar de a poquito hasta poder ir preparado bien a la competencia. Entonces, para nosotros, ¿cuál sería nuestra competencia? Es que estos chicos, ¿cierto? Tienen primero, octavo básico, séptimo básico, primero, segundo, tercero medio, cuarto medio, para que ellos puedan rendir una buena prueba de la PAES, PDT, no sé cómo se llama ahora, porque esa prueba es totalmente estandarizada. Y los textos que vienen en la PAES son extensos. Entonces, la única forma es que nuestros niños empiecen con pequeñas lecturas. Claro. Es algo sencillo, entretenido, fácil de comprender, ¿cierto? Fácil de analizar, y después vamos a ir complejizando, ¿cierto? La lectura. Pero es un proceso, profe, porque al fin y al cabo, el profesor que llega cambia la estrategia, cambia los tipos de libros, simplemente los colegas se quedan con los mismos libros de 6 años, de 5 años la atrás. verdad es que deberían ir cambiando y todo el equipo de profesores, cualquiera sea su materia, deberían estar interesados en la comprensión lectora, porque es un tema transversal. Si el alumno no comprende el lenguaje, no va a comprender en matemática, ni en ciencia, ni en historia.
Por eso Correcto. digo que por eso hay libros que, o sea, hay libros que hay que hacérselos leer a los niños por cultura general. Pero también hay otros libros que uno puede darle, ¿no es cierto?, elegir de acuerdo a sus características. Y a lo mejor hacer distintas actividades, no todo punitivo ni todo evaluativo. Lo que también, profe, ya, si nosotros, por ejemplo, algo más formativo, como usted lo plantea, pero también hay un tema ahí, no sé, usted me dirá si estoy bien o estoy mal, pero resulta que el alumno siempre tiene que trabajar, o sea, si uno le pide algo, siempre ellos están preguntando si esto lleva nota. Ese es el problema, claro. Entonces resulta que si yo lo hago leer algo que no lleva nota, que es más de nivel formativo, la verdad que los niños no me leen, pues. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con las tablas de multiplicar. O sea, disculpe que me salte un poco el tema, pero resulta que pasa lo mismo. Entonces, si yo no evalúo las tablas de multiplicar con nota, con puntaje, con décima, los niños no me aprenden las tablas de multiplicar. Es que a lo Entonces, mejor ahí hay que cambiar la estrategia. claro, Hay no, que cambiar sí. la estrategia. Por ejemplo, te cuento, yo cuando tenía segundo básico, y en segundo básico uno empieza a trabajar ya con o sea, con las 4 operaciones básicas, ¿ya? Y sobre todo Sí. con el aprendizaje de las multiplicaciones. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo primero con los niños trabajaba con un instrumento, una herramienta que se llama la caja Mackinder, no sé si la conoce, que es una caja, Sí. o sea, que es una especie, es como un cartoncito que tiene varias cajitas, y con esas cajitas uno puede enseñarle a los niños a multiplicar. Por ejemplo, 2 por 2, uno le enseña que en 2 cajitas hay 2 porotitos. Entonces, en esas 2 cajitas uno toma después los porotitos, los pasa al medio y los cuenta. ¿Ya? ¿Mm? Entonces, ¿qué hacía yo? En vez de pedirle a los niños que se aprendieran las tablas de multiplicación, repitiendo como loro, como también uno se las aprende, porque yo me acuerdo que a mí me hacían aprender así las tablas. Mi mamá me pasaba las tablas de multiplicar y yo tenía que andar repitiendo como loro, pero al final yo no me las aprendía porque yo no entendía por qué 2 por 2 era 4 y por qué no era 6 o no era 8. Entonces, ¿qué hacía yo? Con la caja Mackinder, yo les hacía a los chicos, les hacía un listado con la tabla, ¿no es cierto? 2 por 1, 2 por 2, hasta 2 por 10. ¿Ya? Y con la caja Mackinder hacía que ellos fueran practicando de manera concreta. Ya entonces, 2 por 2 en 2 cajitas y 2 porotitos. Entonces pasaban los porotitos al medio, 4, y escribían 4. Y así. Entonces, lo que ellos hacían era construir la tabla de multiplicar. Construirla a partir del uso de esta herramienta. Y la verdad es que después se iban como tubos. O sea, se iban, pero como avión los chicos. Porque ya después yo solamente evaluaba en el fondo, no la tabla de multiplicar sola, sino que yo ya evaluaba el problema. Y lo otro Claro, también, muchas veces hace esto que es de memoria. No, si los niños tienen que entender por qué 2 por 2 es 4. Pero, profe, mire, de acuerdo, eso es en la parte básica de los chiquillos. Ellos como, eso son lo que se enseña, claro, correcto, el comprender, ¿cierto? El comprender las tablas de multiplicar. Claro. Pero ya estamos en la media. Entonces ellos en media ya deberían de dominarla. Claro. Porque ya no O sea, estamos para hacer eso. por eso digo, si el profesor de básica trabajó de esa forma, en básica, los niños deberían de llegar arriba sabiéndose las tablas de multiplicar. El problema es que seguramente el niño no tiene buena base porque el profesor de básica no se preocupó de hacer eso. Y ese es el problema que tenemos en general en la educación, porque finalmente terminamos que, ¿no es cierto?, el de profesor universitario le echa la culpa al profesor de media, que los niños no saben. El de media al de básica, el de básica al de educación parvularia, pero al final no nos ponemos de acuerdo en cómo solucionar, sino que nos estamos
como que nos pasamos recriminando, pero no hacemos, nadie hace nada. ¿Te fijas? Ahora, lo que tú me comentas, que por ejemplo, el preguntarle a tus alumnos qué están leyendo, ¿no es cierto? El que marcar los problemas, tú estás trabajando con la comprensión lectora. De todas maneras, hay que seguir haciéndolo. Exacto. Sí, la verdad, profe, que el tema de la comprensión lectora es un tema. Ha sido un tema bastante complicado porque no sé si es por no sé, quién sabe, será la tecnología, profe, porque como estos niños de ahora son tan tecnológicos, todo lo piden para ayer, no se dan el tiempo, no se dan el tiempo de leer. Entonces, Lo que eso pasa es es lo que que nosotros, claro, lo que pasa es que nosotros también tenemos que mejorar también las estrategias, ¿ya? O Claro sea, en que el sí. sentido de que, por ejemplo, utilizar la tecnología a favor nuestro y no en contra. ¿Sí? Sí, Porque sí, la eso tecnología sí. sí es buena. No, Lo de que todas pasa es que maneras. la forma como se usa no es la adecuada. Yo, por ejemplo, les cuento que yo tengo un sobrino de 7 años, él le gusta jugar en mi celular, de hecho me baja cada vez que estoy con él, me pide el celular y él me baja, tengo como 10 o 20 juegos aquí en mi celular. ¿Ya? Y él empezó, pero son juegos para niños, sí. Entonces empezó de que había un juego que se llama, no me acuerdo el nombre, pero es como una especie de mago, ¿ya? Y el mago le va preguntando, o sea, él tiene que elegir un personaje, ¿ya? De los monitos que ve. Entonces el Ya. mago le va preguntando ya sobre sobre el personaje que él eligió. Entonces, no sé, pues tiene el pelo negro, tiene las piernas así, tiene... Entonces él se desesperaba porque él no entendía lo que salía ahí. Entonces la mamá, porque él tiene 2 hermanitos más, son gemelos, son chiquititos, entonces a veces como que no tenían tiempo para, o sea, para atender 3 niños súper complejos. Entonces él nos insistió que él quería aprender a leer. Y la abuelita lo incentivó con el hispanoamericano. Claro. Pero él, claro, el hispanoamericano, él aprendió como las primeras relaciones y después a través con ese juego él aprendió a leer y me está leyendo perfecto. O sea, lee como un niño de quinto básico. Y más encima con énfasis porque yo le digo Santino, le digo yo, y ese signo, ¿qué significa? El de exclamación o el de interrogación, y él me los lee y me los lee con bien leído. Entonces yo digo, si uno utiliza la tecnología en beneficio, podemos lograr cosas así. Él, o sea, está en primero básico en este minuto, pero él sabe leer. O sea, lo que necesita ahora él es practicar la escritura, pero él sabe leer. ¿Sí? Sí, de todas maneras, profe, si la tecnología, claro que uno ya va, uno tiene Claro. que hacer amiga ahora de la tecnología, porque si no, uno queda desfasado total. Claro. De todas maneras, sí. A lo que yo más me enfocaba, profe, es que la lectura tiene que ser entretenida, Claro, tiene que por ser supuesto. interesante, ¿cierto? Y actual. Actual, Y como les exacto. digo, si es para nuestros estudiantes, buscar un tema Claro, en que ellos les guste. les guste, claro. Podemos nosotros mejorar en ello la comprensión. El tema es que si volvemos a nuestras asignaturas correspondientes, ¿cierto? Entonces, en lo personal, los chicos siempre como que las matemáticas es horrible, como que algo terrible, fome para ellos. Entonces, bueno, ahí uno entra en su estrategia de buscar Claro. algo Es que el entretenido, algo problema es que accesible. a veces también los chicos están como referenciados por los aspectos o las cosas que le dicen los padres. Exacto. Ese es el problema, que se marcan, o sea, no, mi papá era malo y los papás le dicen, no, yo era malo para la matemática. Entonces es como que nacen ellos con, no, yo soy malo para la matemática.
Y yo siempre lo que le digo a mis alumnos, o sea, la matemática no te puede, o sea, los números no te pueden ganar. Uno Así es. tiene más inteligencia. Entonces las cosas inertes no pueden ganarte. Pero el problema, lamentablemente, son aprensiones o son construcciones que vienen de los padres. Y no tiene por qué ser así. ¿Sí? Sí, de todas maneras, pues. Sí, sí, estoy de acuerdo. Niveles de lectura. Y las microhabilidades, como bien lo vimos recién, ¿no es cierto? Según Richard y Elder, ya nuestra lectura siempre va a estar influenciada por el propósito con el que leemos y por la naturaleza del texto mismo, ¿ya? Por lo tanto, cada lector o lectora debe aproximarse al texto desde distintas formas según el objetivo, como recién hablábamos, ¿no es cierto? O sea, dependiendo el objetivo, es el libro que yo debo hacer leer a los niños. Y ese texto, como bien lo hemos visto, tiene que estar muy relacionado con el contexto, lo que hablábamos recién con la compañera, ¿no es cierto? Cuando hablamos entonces de niveles de lectura, podemos definirlos como la gradualidad en que se clasifican los diferentes procesos de comprensión que van a intervenir en la lectura. Entonces, estos van de lo más básico, que es el de tipo literal, hasta el más complejo, que es el de tipo crítico. El literal. Como bien lo vimos en el video, el literal lo que permite es reconocer y recordar la información tal y como aparece en el texto, ¿ya? Esta comprensión literal va a abarcar el reconocimiento de eventos, sujetos, objetos mencionados en el texto, identificación literal de un concepto, relaciones sintácticas y semánticas. Y algunas preguntas orientadoras para trabajar el nivel literal o referencial, que es lo mismo, ¿no es cierto? Podemos utilizar el qué, el cuál es, cómo es, dónde, quién, cómo se llama. O sea, estas son algunas preguntas orientadoras que me van a permitir encontrar la información literal del texto, tal y como aparece aquí y en el ahora. La inferencial ya me va a permitir establecer relaciones entre el contenido literal con suposiciones o conclusiones del lector. ¿Ya? O sea, el nivel inferencial es un nivel de lectura entre líneas, ¿ya? Y lo que busca el nivel inferencial es que el lector pueda reconstruir el significado del texto a través de ciertas conjeturas e hipótesis. Entonces, algunas preguntas orientadoras para ese nivel serían, ¿por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título le pondrías al texto? ¿Qué pasaría si? ¿Qué conclusiones? Yo me acuerdo que antiguamente, no sé si en el mercado existirán estos libros, pero habían unos libros que uno le construía el final. No sé si alguno lo conoció, que eran unos textos que uno comenzaba leyendo y llegaba a cierta página y te daban dos opciones. Te ibas por el camino 1, por tales páginas, o si querías irte por el camino 2, por tales otras páginas. Entonces, al final, dentro de un texto había dos textos diferentes. ¿Ya? Entonces, ese es para trabajar también lo inferencial. ¿No es cierto? ¿Qué otro título le pondría al texto? ¿Qué pasaría si tal persona, qué pasaría si Caperucita Roja, por ejemplo, no fue al bosque a dejarle o sea, ¿qué habría pasado si Caperucita Roja no le hace caso al lobo? ¿Ya? Por ejemplo. ¿O qué conclusiones, a qué conclusiones puedes llegar después de haber leído este texto? ¿Ya? Eso es entonces el nivel inferencial. Y finalmente, el nivel crítico, que tiene que ver con un mayor nivel de abstracción y es de carácter mucho más evaluativo, ¿ya? En este nivel más elevado, ¿ya? Donde el lector va a ser capaz de generar juicios y valoraciones a favor o en contra de lo por el autor.
¿Ya? Algunas preguntas orientadoras para el desarrollo de este nivel sería, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo podrías calificar la actitud de tal? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo debería? ¿Qué harías tú? ¿Sí? Ya, dentro de estos niveles, ¿no es cierto? Los niveles literal, inferencial y crítico, también encontramos las microhabilidades, ¿ya? Para Casani, del año 2001, la lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles que proporciona la escolarización, ¿ya? Nunca se olviden que leer es comprender, ¿ya? O sea, un chico que es capaz de decodificar, es decir, identificar hacia mi, ma, me, mi, ma, pero tú le preguntas, ¿y qué leíste? Y no sabe, porque está solamente decodificando, no está comprendiendo. Porque la lectura, entonces, leer es comprender. Y la lectura, como bien lo veíamos, la lectura y la comprensión de lectura es transversal a todas las materias. O sea, si yo comprendo la lectura, el lenguaje, voy a ser capaz de comprender la matemática, la ciencia, la historia, la arte, etc. Dentro de, o algunas dentro de las microhabilidades que existen para el desarrollo de la lectura, tenemos la percepción, la memoria, la anticipación, la lectura rápida, la inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer entre líneas y la autoevaluación. Algunas técnicas básicas. Profe, disculpe, disculpe que la moleste. No entendí mucho esa parte. Bueno, aquí ya tengo un problema de comprensión. Quizás porque no entiendo mucho el término entre indiscutidos e indiscutibles. Para mí era como algo igual. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Tiene que ver específicamente... ¿Ah? Porque yo entiendo que ya es indiscutido, entonces no entiendo por qué vuelve indiscutible. ¿Cuál es la...? Lo que pasa es que está haciendo como una aclaración, como una afirmación, porque esta es una cita de Casani. Entonces, lo que hace es hacer una, o sea, como que remarcar indiscutidos e indiscutibles. Ya, ok. ¿Ya? Pero tiene que ver con el tiempo verbal también. Ya, ok. ¿Ya? Okay, ya, ok. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, o sea, okay. Lo más importante de esta cita es que la lectura es uno de los aprendizajes más importantes de la enseñanza. Correcto. ¿Ya? Y es transversal a todos los niveles. ¿Ya? Dentro de esta, y dentro de la lectura, ¿no es cierto?, de estos niveles también hay microhabilidades, ¿ya? Por ejemplo, existe la percepción, la memoria, la anticipación, ¿no es cierto? Es cuando yo estoy leyendo y anticiparme al texto, qué creo que va a pasar, ¿ya? Sacar ideas principales, ¿no es cierto? Leer entre líneas, poder autoevaluarme, ¿ya? Cuando uno se autoevalúa, ya también está trabajando con las microhabilidades. Por eso, cuando yo hablaba en redante con la compañera, ¿no es cierto?, que nos comentaba de la escuela, es súper importante si están desarrollando, ¿no es cierto?, una lectura silenciosa, ¿ya? Y supuestamente es para desarrollar la comprensión lectora, no saco nada con hacerle yo a los niños que lean 10, 15 minutos, si yo después de la lectura no les pregunto. ¿Se fijan? O que ellos a lo mejor sacar, ¿no es cierto?, cuáles son las ideas principales de lo que están leyendo, cómo autoevalúas, ¿no es cierto?, a lo mejor el personaje, qué nombre le pondría al texto. Si yo no hago eso, la verdad es que no sirve de nada que estén leyendo 10, 15 minutos. ¿Sabe, profe, que cuando yo estaba estudiando,
tuve que en un tiempo trabajar para pagar casi mis últimos 2 semestres de la carrera. ¿Ya? Y en Santiago, yo estudié en Santiago, entonces en Santiago buscaba trabajo por todos lados, hasta de guardia encontré por ahí. Pero una de ellas era una empresa que hacía lectura rápida. ¿Ya? Y que ellos vendían el producto de que las personas iban a hacer como, a ver cómo tiene otro nombre, que ellos es como que pescan el texto. Es lectura veloz. Esa misma. Lectura veloz. Ah. Aparte debe tener un alto porcentaje de comprensión para que, o no necesariamente. Debería o sea, para tener lectura veloz tiene que haber una comprensión. O sea, se supone que es como está relacionado. ¿Ya? Porque hay algunos autores que dicen que mientras más velocidad, más comprensión. Pero eso depende de los autores. Pero la verdad es que si yo en definitiva leo velozmente y no entiendo lo que leí, no me sirve de nada la lectura veloz. ¿Ya? O sea, tiene que ir, se supone que en la velocidad está asociada intrínsecamente a la comprensión. Sí, profe, pero eso es una técnica. Sí. Y de hecho es una técnica que se entrena, porque era lo que yo les comentaba antes, es la lectura veloz, es una técnica que se entrenan hasta los ojos. Entonces te enseñan a cómo... La técnica del barrido. Claro. Sí, sí. A cómo fijarse como en ciertas palabras y de solamente de la parte central del texto. Claro. Y a partir de ahí tú sacas la idea y comprendes. Claro. Ahora, lo que sí es importante que para que uno utilice esa técnica ya de lectura veloz, el texto tiene que estar bien construido. Porque si el texto está mal construido, difícilmente te va a resultar la lectura veloz y la comprensión. ¿Ya? Eso es importante. O sea, los textos tienen que ser bien construidos para que uno pueda realizar la lectura veloz. Porque la idea de la lectura veloz es que las palabras que uno va leyendo como ciertas palabras y con esa palabra como que se va anticipando y va sacando la idea principal del texto. Pero tiene que estar bien construido el texto. ¿Sí? Ya, profe, gracias. No lo molesto más. No, excelente, muy bien, así vamos comentando. Después hay unas macro reglas, ¿ya? Que son procesos mentales que va a realizar el lector o lectora cuando se enfrenta a un discurso o un texto escrito, ¿ya? Busca extraer la información más importante, ¿no es cierto? La información nuclear por medio de 4 principales procedimientos, que es la supresión u omisión, o sea, eliminar los aspectos que a mí no me van a servir, la selección, la generalización y la integración o construcción. Aquí están estas macro reglas. Ya dice, supresión u omisión. Eliminar la información que no es completamente relevante para entender el significado de un texto o de un discurso. ¿Ya? O sea, nosotros utilizamos supresión u omisión cuando estamos, ¿no es cierto?, utilizando la técnica del subrayado. ¿O no? ¿Sí? Porque ahí yo solamente voy a marcar los aspectos que son relevantes. ¿Sí? Después está la selección, ya que es prestarle la atención solo a las partes del texto que son relevantes para comprender su significado general. Ya lo que hicimos también, ¿no es cierto?, en la técnica del subrayado. Solamente los aspectos que son importantes yo le voy a prestar el significado o comprender el significado general. Después la generalización, extraer las características comunes de una serie de objetos o situaciones descritas en el texto, ¿ya? Y poder generalizarla o llevarla a otras situaciones. La integración o construcción, es decir,
unir varias partes de un texto de tal forma que se puedan resumir con un solo concepto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya, entonces, ahora vamos a hacer una actividad. Ya tenemos el texto, la comprensión lectora, y dice, genere una síntesis de la lectura utilizando las técnicas vistas durante la clase. Todas las técnicas que vimos, ¿no es cierto? Usted, la idea es que la utilice y me pueda generar una síntesis de la lectura. ¿Ya? Después formule una actividad interdisciplinaria que considere las microhabilidades vistas. O sea, puede ser una actividad, ¿no es cierto?, de clase de ustedes, de su área, puede ser, ¿no es cierto?, donde usted pueda utilizar estas microhabilidades. ¿Ya? Y esta actividad propuesta debe estar centrada en el modelo interactivo de la lectura, ¿no es cierto? Que es decir, que el lector va a poner en el texto también todo su pensamiento previo, todo sus experiencias previas. ¿Sí? Y compartimos. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Este material lo va a subir ahora en el Google para tenerlo? Está. Ah, ya está, ya. Está, Okay. pero lo voy a compartir por acá, porque como no todos lo tienen, y la idea es que trabajemos en grupos. Okay. Entonces, ¿les parece que hagamos como la otra vez, que yo formé los grupos? O sea, establecí la sala y ustedes se van a la sala de acuerdo a los grupos que siempre de trabajo tienen ustedes. Ok. Ok, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, a ver, ¿se puede Me mandar por parece acá o que no? nosotros éramos la sala 1. Parece. Sí. David, Sí, Titiana. Caterina, éramos la sala 1 nosotros. Ya. No sé si puedo mandarlo por acá. A ver. Voy a ver si lo puedo mandar por acá. Porque como sé que no todos lo tienen. Consulta, ¿hay alguien que no tenga grupo aún? De mis compañeros. ¿Me puede hablar, por favor, por el chat? Gracias. Ya, ahí ya para que se agrupen. Entonces dice let participant choose room. Ya vamos a crear, ¿cuántos grupos creamos el otro día? ¿8 o 9? 4, 5. ¿Cuántos somos hoy día? Lo voy a... 29, me parece que no. Bueno, pongamos 9 vamos a poner. Ya están, como que están establecidos de la otra vez. Sí. Ay, me gustó eso. Son 9. Ya. Voy a compartir. O sea, perdón, voy a abrir los grupos y les voy a mandar, está ya en la plataforma, pero para los que nos tienen se los voy a mandar al correo. ¿Les parece? Y avanzamos y nos juntamos a las 7:20. ¿Les parece? Ok, profe. Gracias. Ya, ahí se están, deberían irse todos a los grupos que corresponden. Estoy perfectamente bien y feliz de estar aquí. ¿Y tú? ¿Estás bien? Profe, disculpa que la salimos hoy día. 7:30.
Es que como dio 10 minutos más de recreo, por eso preguntaba. 7:20, porque, o sea, nos juntamos para ver que el avance y después, esto lo dejamos después para que trabajen en los grupos durante la semana. Ya, profe. Ok. Pero es para Profe que me mandó a la sala 9, yo no soy de la sala 9. ¿Por qué sale? Me mandó a la 3. Sí, Entonces yo ya, igual, lo voy a profe, hacer de yo soy de la nuevo. sala 1. ¿Va? Profe, pero parece que la otra vez usted hizo como el link y nosotros nos íbamos al room. Exacto. Sí, pues que ahora hice lo mismo y no me resultó. A ver. No, porque nos asignó aleatoriamente a una sala, Claro. parece. Ah, no me gustó esto. Entonces, ¿cómo lo cierro? A ver. A mí me 7 y yo debería estar en la sala 1. Claro, no sé por qué me lo hizo así. Ya, voy a tratar de cambiarlo. Ahí se está cerrando. Ah, se está cerrando. Deben un segundito. Dice 10 segundos. Profe, ¿se ¿Sí? desarmaron los grupos? ¿Qué pasó? No sé si parece que se desarmaron. Los voy a hacer de nuevo. Que estoy esperando que cierre. Dice open all room. No, no quiero. Add a room, recreate. No. ¿Por qué me salió eso? Qué raro. ¿Y ahora? No, parece que siguen igual. Ahora de nuevo más fuerte, ¿ya? Delete room. Yes. Ah, los voy a borrar. Ya. Feliz cumpleaños, abuelita. A ver, ahora tú solita. ¿Se escucha alguien cantando un cumpleaños feliz? ¿Quién está de cumpleaños? Yo, pero no es a mí que me canta. Ya, ahí No, lo voy a hacer, ¿no? mi hija que le está cantando a la abueli por videollamada. Y La aprovechando abuela. que es cumpleaños. Ahora sí. A ver. Ahí sí. Ahí sí, profe. Sí. Ya. ¿Dónde? Súper. No lo veo. A ver. Abajo, Ahí donde sí dice dice. compartir pantalla, grabar, sale cuatro cuadritos y dice sala para grupos pequeños y hay que unirse a la 1, Claro. David Simón. Sí, ahí sí. Ya, mientras tanto voy a mandarle al correo, porque por aquí parece que no puedo mandarlo. Ah, sí, puedo por acá.
Profe, ¿está por ahí? Sí, aquí. Profe, ¿a qué sala me puedo unir? A la que quiera. ¿A cualquiera más? ¿Sí? Ya, es que Usted, está por la cantidad de personas en los grupos, por eso le pregunto. no, a cualquiera. Y Ya, profe. si están tus compañeros, por ejemplo, bueno, Leslie está solita, dice Leslie Aravena. Sí, pero al que quieras. Ya, profe. Ok. Ya. Gracias. Ivania, Profesora, mire, tenía una consulta. dígame. Resulta que yo le había enviado un correíto durante la semana. Es que yo la clase pasada el viernes me ausenté porque participo en un baile religioso. Ah, sí, recuerdo, ¿Ya? sí, lo leí. Yo ahora me van a mandar la carta de la asociación para después hacerlo más formal y enviárselo también a su correo. Ya. Entonces yo no, o sea, yo hice la actividad de la semana pasada y ya la subí al sistema y todo, pero esa la hice individual. Ya. Y yo ahora para hacerla grupal, yo trabajo con una compañera, con Nicole ¿Ya? Fernández. ¿Ya? Entonces queríamos hacer grupo entre las dos, pero ella parece que está en otro grupo, entonces ¿cómo lo podemos hacer? Es que Nicole está en el grupo 7, tendría que ir al grupo 9 y se juntan en el 9. Ya, ¿y cómo voy? Que no sé cómo ir. Ahí sale un cuadrito que dice join. Ya, el ¿Sí? grupo 9 entonces. Claro. Ya, yo te voy a avisar al tiro a ella. Ya. Gracias, profesora. Ya. Carola, Profe, dígame. es que recién no podía hablarle porque tenía problemas con el dispositivo. Resulta que creo que me nombró porque tengo problemas en la plataforma, no me sale su asignatura. Sí, por eso. Lo que pasa es que ayer me llegó el listado, o sea, me pidieron que revisé la plataforma y subieron a todo y me faltan 8 alumnos. Entonces yo lo revisé y le dije a la coordinadora, entonces lo iba a ver hoy día. Así que espero que entre hoy día y el lunes, pero para que no se atrase, les voy a enviar por correo toda la documentación, para que no se atrase. Ah, sí, porque eso me tenía preocupada porque, bueno, yo trabajé de todas formas la tarea anterior con la Rosa y ella subió la tarea. Sí, no hay problema. Pero igual para que no se atrase, para que tengan todo, les voy a mandar por correo mejor. Ya. Mientras tanto, hasta que los puedan habilitar en la plataforma. Ah, ya, profe. Acá, gracias. Ya. Profe, una consulta. Sí, aquí. ¿Todas las semanas va a ser como la tónica de dejar una tarea para la semana o igual vamos a tener semanas en que no deje nada? Es que la idea es que puedan ir repasando, ¿no es cierto? Y practicando las cosas que vemos en clase. Ah, ya. Esa es la idea. Porque igual como es poquito y los contenidos son hartos, y como es poquito el tiempo, entonces esa es la idea. Que puedan, por ejemplo, ahora vimos las técnicas de lectura, pero esas yo no las voy a evaluar específicamente como técnicas de lectura, sino que en las distintas actividades que vayan desarrollando, ustedes pueden ir utilizando estas técnicas. Ah, ya, profe. ¿Ya? Esa es la idea del trabajo, de los trabajos que estamos haciendo. Bueno, gracias. Ya.
Profe, Sí, una consulta me pueden enviar al grupo 6, Damián. ¿no se puede ir usted solito? ¿No? ¿No No, no puede? me sale la opción. Claro. Ya, a ver, lo voy a mandar, Damián. A ver, yo lo voy a... Sí. Al grupo 6. Sí, profe, Ah, porfa. sí, aquí, sí. Ahí sí. Ya, muchas gracias, profe. Ya.